definitivamente es tu mejor opción. Es el software que facilitará la administración integral de tu nómina. Se adapta a todos los requerimientos y siempre estará apegado a la normatividad vigente. Sumado a lo anterior, Control brinda a todos sus usuarios un soporte técnico personalizado y de atención en tiempo real, actualizaciones constantes en apego a la normativa vigente y un respaldo automatizado. Estas características hacen de Control Nómina tu mejor opción para la administración de nómina. Con esto concluyo la presentación de esta herramienta que en realidad a nosotros nos ha facilitado todas las tareas. Y cedo la palabra a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Yadira Albor Valdés. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos. Es un placer poderles saludar en la sana distancia y pues realmente estos temas tecnológicos es donde uno se da cuenta que no hay fronteras, ¿no? O sea, todo puede fluir a la distancia y creo que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de podernos transformar y obviamente pues poder tener al alcance el conocimiento. Yo agradezco a Cori la invitación. Me sorprende el número de participantes. Muchas gracias. Eso quiere decir que todos nuestros colegas estamos festejando y qué mejor manera de festejar que con el conocimiento. Les agradeceré, como siempre, me imagino que es una dinámica normal, que me ayuden a apagar sus micrófonos. Por ahí habíamos platicado de la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, la dinámica que vamos a seguir, les agradecería, es que me dejen exponer el tema, sobre todo por los tiempos con los que contamos, y al final, pues daremos un lapso para contestar preguntas, y si es que no se alcanzan a contestar, pues yo me comprometo a poderlas contestar quizá en una sesión adicional que podamos hacer, o por correo, como Cori me diga que podemos hacer aclarar estas dudas, ¿no? Pues bienvenidos nuevamente. Voy a compartir la presentación que vamos a ver el día de hoy. Me queda claro que hablar del tema de la nómina, pues de entrada debemos de tener herramientas como las que nos propone nuestro anfitrión, que son de gran ayuda para poder cumplir con este tema, que puede ser en realidad un tema muy interesante. Siempre he dicho que los que estamos trabajando el tema de nóminas somos multifuncionales y multiconocimientos por todo lo que tenemos que saber para poder generar una nómina. Y el día de hoy pues vamos a platicar acerca de la nómina en la época del COVID, que en realidad ha generado gran controversia porque pues no hemos recibido el apoyo que quisiéramos del gobierno en relación a pues el apoyo que esperaríamos los que somos pequeños empresarios, y por supuesto los empresarios también han tenido por ahí algunos temas. Me permití agregar un poco el tema de Veracruz porque es nuestro estado anfitrión, pero por ahí veo que nos acompañan de otros lados y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos. Entonces, pues como ven, vamos a ver de todo un poco para poder atacar este tema de la nómina y un poquito acerca de mi currículum. De todas formas, la presentación la tiene Cori. Si a alguien le interesa, pues ellos dirán la dinámica para hacérselas llegar. Como me presentaron, mi nombre es Yadira Albor, soy contador de nacimiento y pues actualmente me dedico a lo que más me gusta, que es el tema de poder compartir el conocimiento, la capacitación, pero también tengo un despacho en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Por ahí le mando saludos a mi equipo que se conectaron. Siempre están como muy a la vanguardia del conocimiento. Ese es un tema muy importante, colegas. Hoy en día, con todos estos cambios, es muy importante
estar enterado de lo que sucede. Y con este tema del COVID, la verdad es que ha habido varias publicaciones, es poco el tiempo que tenemos, voy a tratar de tocar todos los temas, pero quizá le vamos a pedir por ahí a Cori que nos invite a un curso mucho más extenso para tratar a detalle, porque para tratar el tema del COVID que nos ha llevado más de 2 meses es algo complicado. Soy experta en implementación de software para la MIPYME en la línea Aspel, pero próximamente también vamos a aprender acerca de Cori para poderles atender en estos temas informáticos. Formo parte de la comisión del Comité de Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del DF, y por ahí también me van a localizar en algunos programas por internet de la televisora imefitv.com. Por ahí seguramente nos estaremos viendo. También le mando saludo a Mirna. Por ahí hay varios conocidos que he estado viendo mientras daban la plática. Gracias por seguirnos. Eso quiere decir que siempre atendemos sus respuestas. Y bueno, pues obviamente me gusta mucho la capacitación y me van a ver por ahí en diversos foros del país. Y con todo y la hora, pues la verdad es que me atreví a hacer un temario amplio en el sentido de que vamos a ver la Ley Federal del Trabajo y qué es lo que dice acerca de las contingencias sanitarias. También vamos a ver el tema de la cronología de los acuerdos publicados por la Secretaría de Salud y cómo ha impactado en la operación de las empresas. Acuerdos laborales y la nómina, que creo que es el tema que nos interesa, pero obviamente para llegar a este tema pues debemos tener un contexto. Vamos a hablar acerca de los apoyos a empresarios y a los trabajadores que han tenido diversas instituciones como es el IMSS, el Infonavit, el Fonacot, los impuestos estatales y impuestos federales, que ya vimos que no hay nada, pero bueno, pues no está de más decir que si queremos contar con ellos no contamos. Y pues vamos a ver por ahí los acuerdos de reapertura federal y estatal, sobre todo bueno, de lleno, porque obviamente tenemos poco tiempo, así es que voy a ir avanzando. Me gustaría empezar con lo que dice la Ley Federal del Trabajo acerca de una contingencia sanitaria, donde dice que una contingencia es aquella situación donde el trabajador por causa de accidente o enfermedad no laboral se encuentra imposibilitado para desarrollar su trabajo y en ese momento recibe asistencia del Servicio Público de Salud. Es lo que se conoce como una contingencia sanitaria, que es lo que actualmente vivimos, obviamente, no solo en México, sino a nivel mundial. De ahí creo que gran parte de las preguntas que nos han redundado con todo y 2 meses, porque hemos estado operando sin tener la certeza de que lo que estamos haciendo es correcto, pues es que las primeras incógnitas es que qué iba a pasar en la cuarentena, si las empresas nos tenían que pagar y si era así, cuándo nos tenían que pagar. Algo similar pasó en 2019 con la pandemia de la influenza, la H1N1, tienen colegas muy jóvenes, pero quien tiene algunos años de experiencia sabrá que en esos ayeres lo más que sucedió fue que nos dieron como una semana de suspensión laboral y pues ahí regresamos a las labores y pues no pasó gran cosa, pero hoy en día con ya 2 meses de cuarentena, pues obviamente las incógnitas continúan porque, pues si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo establece qué es lo que tendría que suceder en estos temas, también es una realidad que nuestros colaboradores están conscientes de que si no hay ventas, si no hay dinero, si no hay trabajo, pues cómo nos van a pagar, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ver más adelante, pero primero vamos a ver teóricamente qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, este artículo 42 bis que se modificó en el 2012 nos dice
que en caso de que las autoridades emitan una declaratoria de contingencia sanitaria que implique suspensión laboral, pues tendremos que remitirnos al artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto que las autoridades ya declararon una emergencia sanitaria que nos llevó a algunos ramos de la actividad económica a suspender nuestras actividades, no ha sido una suspensión general en el país. ¿Cuáles son los supuestos de esta contingencia sanitaria? Bueno, tenemos varios artículos, como es el 168, sigo en la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 168 habla que cuando las autoridades emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, pues obviamente están hablando, este artículo se refiere a que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no se deben de exponer a este tipo de contingencias y en consecuencia los patrones tienen que permitirles que dejen de ir a trabajar, pero muy importante, este artículo dice que no van a sufrir ningún prejuicio en su salario, en prestaciones y derechos. Eso quiere decir que desde el mes de marzo, cuando se emitió la primera, lo que tendrían que haber hecho es mandar a su casa a las mujeres embarazadas o que estuvieron en periodo de lactancia completo, sin prejuicio de ningún eh, de ningún prejuicio de sus derechos o su prestación económica. Eso tuvo que haber sucedido por ahí del mes de marzo. Y dice que obviamente en el momento que esta contingencia fuera general, pues iba a remitir al 429, fracción cuarta, que vamos a ver más adelante. Pero tenemos por ahí otro artículo, que es el artículo 175, que habla obviamente de los menores de 18 años, y este artículo lo que se menciona es que también los menores de edad, cuando hay una contingencia sanitaria, tienen que dejar de trabajar, pero también les tengo que seguir pagando su sueldo completo. Si se dan cuenta, hasta ahorita estos dos artículos no han hablado de la población vulnerable, que es lo que han mencionado los acuerdos, que son los adultos mayores o los que tienen enfermedades como son hipertensión, obesidad, esas enfermedades que obviamente afectan en la salud y pueden ser mucho más notorias en conjunto con la enfermedad del COVID. Pero hasta ahorita estos dos artículos hablan de digamos, dos vulnerabilidades, que son las mujeres embarazadas y los menores de edad. De ahí me voy a remitir al artículo 427, que habla que cuáles son las causas de la suspensión temporal de una relación de trabajo, y obviamente aquí habla pues obviamente de la fuerza mayor en caso fortuito que no sea imputable al patrón, la falta de materia prima, y muchos puntos, pero el que realmente nos atañe en este momento es la fracción 8, que habla de la suspensión de labores o trabajos porque se declare la autoridad sanitaria competente y que declare una contingencia. ¿Cuáles son las causas que pueden generar la suspensión del trabajo? En este supuesto, cuando llegamos al artículo 427, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo es que estaríamos en este momento en condiciones de aplicar el artículo 429, que es el que hace mención que el patrón, sin pedir permiso a ninguna autoridad o aprobación, puede en ese momento pagar una indemnización de un salario mínimo por cada día que dure esta contingencia sanitaria sin que exceda de un mes. Pero hasta aquí estos artículos han generado confusión ante lo que hoy en día vivimos, porque si nos vamos o nos referimos ahora al tema de tecnología,
de los acuerdos que ha publicado, en este caso, la autoridad sanitaria, que ha sido la Secretaría de Salud. En ningún momento ha emitido la suspensión general de labores, solamente ha remitido desde la primera publicación, que fue el 24 de marzo del 2020, lo que dijo es que obviamente la población vulnerable tiene que dejar de ir a trabajar y le teníamos que seguir pagando, pero este acuerdo hablaba de población vulnerable, como bien dice la Ley Federal del Trabajo, sí consideraba las mujeres embarazadas, los lactantes, los menores de edad, pero agregaba a esta población vulnerable a los mayores de 60 años y obviamente a los que tuvieron enfermedad como la que hemos estado mencionando. Este acuerdo lo que decía es que esas personas se tendrían que retirar a su casa y nosotros, patrones, teníamos que seguirles pagando el sueldo de manera normal. Este mismo acuerdo es el que hacía mención que se suspendían las escuelas hasta el 17 de abril y que las actividades que no fueran esenciales se suspendían hasta el 19 de abril. También hacía mención entre algunos por hacer mención, porque obviamente este acuerdo es muy grande y ustedes seguramente ya lo leyeron en el número de veces, pues también era el que prohibía hacer reuniones con más de 100 personas. Pero este acuerdo no hablaba de una suspensión general. Eso quiere decir que aun y cuando suspendía actividades no esenciales, no estábamos en el supuesto del artículo 429, que es el que me permite pagar indemnizaciones de un salario mínimo hasta por un mes. Posterior a eso, y conforme fue avanzando la enfermedad, publicaron un nuevo acuerdo el 31 de marzo, donde movieron nuevamente las suspensiones del 30 de marzo al 30 de abril. Y en este momento fue cuando la autoridad dijo que solo podían funcionar actividades esenciales. Cada estado publicó lo que consideraba actividades esenciales y este acuerdo también publicó lo que consideraba actividades esenciales, que era obviamente las actividades que tenían que ver con el sector salud, que tenían que seguir funcionando, todo lo que hablaba acerca de alimentación, que tenía que seguir funcionando, el sistema bancario y bueno, todo lo que ya hemos visto, pero hasta este momento la problemática que teníamos en el país era que muchas actividades que no son esenciales y que no estaban preparadas para cerrar y tenían que seguir trabajando, pero ya la autoridad hacía mención de que teníamos que suspenderlo, pero no hablaba nuevamente de una suspensión general. Y ahí por ahí recordarán algunos videos que estuvieron circulando, donde inclusive la secretaria del Trabajo salió a anunciar que estos acuerdos no querían decir que teníamos que dejar de pagar a nuestros trabajadores, sino que podíamos hacer acuerdos con ellos, pero que era importante que mantuviéramos la fuente de trabajo para que obviamente pues nuestros trabajadores pudieran seguir viviendo. Y en este acuerdo redujeron las reuniones de 100 a 50 personas. Posterior a eso hubo un nuevo acuerdo casi un mes después, que fue el 21 de abril, donde en este momento se declaró la fase 3 de la contingencia sanitaria. Pero aquí el superhéroe López Gatell, que tantos memes ha tenido, creo que ha tenido más popularidad que muchos en tiempo récord. En este momento López Gatell lo que dijo es que la fase 3 lo único que marcaba era cómo a partir de esta fecha iban a ser los contagios de esta enfermedad, que ya obviamente no venían del extranjero, sino que ya eran locales y que eran obviamente de manera masiva y que se iba a exponer, bueno, que iba a crecer de manera exponencial los contagios, pero siempre dejó ver que esto no cambiaba los acuerdos en todo lo que era el tema de operación o de actividades y en consecuencia, pues obviamente de la relación laboral.
En este momento, este acuerdo decía que la suspensión para actividades no esenciales se extendía hasta el 30 de mayo y que obviamente hacía mención que a partir del 18 de mayo podrían empezar a reaperturar sus actividades los municipios que no hubieran tenido contagio, que pues obviamente sabemos que son mejor conocidos como los municipios de la esperanza, que más adelante vamos a ver. Afortunadamente Veracruz tiene algunos municipios, eso quiere decir que todavía hay municipios donde no ha llegado esta enfermedad y que ellos seguramente ya están trabajando con todas las medidas que conlleva. Pero si vemos, y me gustaría como ir resumiendo lo que hemos visto, si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo hace mención que en una suspensión general de trabajo tengo la opción de pagar un salario mínimo hasta por un mes por concepto de indemnización, lo cual implicaría, y aquí me gustaría que estuviéramos conscientes de este tema, el llegar a pagar ese mes de indemnización implicaría prácticamente suspender la relación laboral y en consecuencia dar de baja a los trabajadores en el seguro social y solo pagarles ese mes de indemnización. Pero los acuerdos que han sido publicados no han llegado a esta suspensión general. Eso quiere decir que en una interpretación de todo lo que ha sucedido, lo que dice la autoridad es, sí existe esa opción, pero no es opción bajo la pandemia que estamos viviendo y en consecuencia tendríamos que buscar otras alternativas para poder cubrir estos temas de nómina que por supuesto que son una inversión, no voy a hablar de gasto, voy a hablar de inversión, es una inversión muy importante para las empresas en México, que es el pago de nómina. Eso quiere decir que si estos acuerdos no me van a permitir o no permitían de manera o interpretación ortodoxa aplicar esta indemnización, aun y cuando, insisto, varias empresas sí lo aplicaron, ¿eh? O sea, hubo empresas que se pasaron todo esto por el arco del triunfo y me queda claro que al no flujo de efectivo tuvieron que aplicar esto con sus trabajadores. La alternativa que sí existía de manera natural está en el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo, que habla que tanto los trabajadores como el patrón pueden modificar las circunstancias de trabajo en las que vivimos o llegar a acuerdos de cómo van a empezar a laborar y que esos acuerdos pueden incluso afectar económicamente al trabajador o al patrón. Este artículo 57 es el que obviamente da cabida a poder generar un acuerdo con los trabajadores donde yo me quede que el trabajador es consciente de que no hay dinero en la empresa y si no hay dinero, ¿cómo me va a pagar? Y en consecuencia yo poder llegar a hacer un convenio con el trabajador para poderle pagar menos. Esos convenios hubo muchas empresas que sí los llevaron a cabo, pero hubo tantas que se pasaron por el arco del triunfo y directamente aplicaron las opciones que vamos a ver más adelante. Esas empresas que lo hicieron, la recomendación, y seguramente aquí nosotros como contadores jugamos un papel importante con nuestros clientes, porque nuestros clientes seguramente la gran mayoría de ellos no tiene un abogado laboralista que les dé el respaldo y todo lo resuelve el contador. Siempre he dicho que el contador, aunque está al final de la cadena alimenticia en la empresa, porque es el que está en la oficina del fondo, olvidado y demás, al final del día es el que tiene que resolver todo. Y le tiene tanta confianza el cliente al contador que siempre, contador, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué opina? ¿Cuándo cree que podamos abrir? Parece que los contadores tuviéramos la respuesta mágica para responder a todas sus dudas. Sí es importante que dentro de nuestras capacidades hagamos consciente a nuestros clientes que nosotros no somos abogados, pero que
es importante que ellos tengan un convenio con los trabajadores que tienen que firmar quizás a toro pasado porque ya hicieron algunas medidas para pagar menos en su nómina, pero este convenio es un respaldo para que posterior a esta pandemia los trabajadores no puedan ejercer alguna demanda en contra del patrón. Entonces, este convenio, solamente por mencionar algunos elementos importantes que debe contener, eso es obligatoriamente tiene que ser por escrito. Este convenio que modifica el acuerdo laboral que tenemos con el trabajador no puede ser por escrito como sí lo puede ser un contrato. Este sí obligatoriamente tiene que ser por escrito, debe plasmar el antecedente del convenio, debe relacionar de manera pormenorizada cuáles son los hechos que llevaron el convenio, que me queda claro que de entrada va a ser la parte de la pandemia, debe incluir la cláusula que modifica las prestaciones y derechos del trabajador donde se establezca cómo se modifican, es decir, cuál va a ser la reducción de salario que va a ser, de qué manera va a ser, por poner ejemplos de algunos convenios que han realizado algunos de nuestros clientes, algunos convenios han dicho, oye, pues tu trabajo era en la calle y como no lo puedes hacer, ¿qué te parece si ahora trabajas menos días a la semana? Es decir, en lugar de que trabajes 7 días a la semana, vas a trabajar 3 o 4, en consecuencia, pues va a reducir la prestación económica. Otros clientes lo que han dicho es, oye, yo lo que necesito es que me des el flujo. Entonces, te pido que por este periodo o esta vigencia, que es el punto número 5 del acuerdo, me permitas que te pague menos con la promesa de pago en cuanto esto se restablezca. Eso quiere decir que solo le estoy pidiendo que me dé oportunidad durante este periodo. Y obviamente hay otros que han hecho acuerdos muy agresivos donde le dicen, pues mira, no hay trabajo, el convenio que puedo hacer es que te prometo que en cuanto pase todo esto te vuelvo a contratar, pero no tengo dinero para pagarte, no hay trabajo, ¿cómo quieres que yo responda ante este tema, no? Y es donde insisto, algunos se han tenido que aplicar la indemnización, pero más bien ha sido pues lo que viven en ese momento, lo que los ha llevado a ejercer estas opciones que, si bien hemos seguido en la plática, no es la opción que da el gobierno, pero pues si no hay más, pues tampoco nos puede forzar a hacer algo que no podemos, ¿no? Este convenio establece las nuevas condiciones sobre las que se van a prestar las relaciones laborales y que se van a exigir. Modifica o suprime las prestaciones de carácter económico, extrajudicial o legal. Entonces es muy importante que si sus clientes solamente lo hicieron sin tener estos acuerdos, pues es el momento de decirles que debemos de hacer un acuerdo para obviamente poder disminuir el monto de las nóminas. Ahora, ¿qué opciones tengo para reducir el pago de la nómina conforme a este acuerdo? Opciones que no nos pueden problemar y que nos pueden ayudar en la empresa después de haber hecho todo el análisis de las opciones que teníamos, pues se reducen a 3. La primera puede ser aplicar faltas en el mes, no más de 7 faltas en el mes, porque recuerden que la ley del IMSS hace mención que 7 faltas, ya sea continuas o discontinuas, me permiten conservar la relación laboral con el trabajador y en consecuencia, pues al aplicar faltas, voy a reducir la base gravable del ISR, voy a afectar la base de los días de aguinaldo y de PTU para repartir, pero pues al reducir la base fiscal, la base gravable, en consecuencia voy a tener menos IS retenido y también la consecuencia va a ser que voy a disminuir las cuotas obreras patronales, no más de 7 faltas en el mes. Al final del día, bajo este contexto que estamos viviendo, sí tenemos empresas que ya no están trabajando, ¿no? Entonces, pues es llegar a un acuerdo con el trabajador de decirle, mira, no te voy a correr, pero voy a empezar a aplicar faltas para poder reducir este tema de la nómina.
Otra opción que ha sido la más recurrida y que pues me queda claro que es la que tiene mucho mayor sentido bajo el contexto de que no estamos saliendo a trabajar, es la jornada reducida. En este caso, el IMSS prevé este tipo de movimientos de reducir la jornada de los trabajadores, es decir, que en lugar de que trabajen 7 días a la semana, trabajen 3 días a la semana, y la consecuencia de aplicar jornadas reducidas es obviamente reduce el sueldo, reduce el salario base de cotización y eso me ayuda a reducir mi carga social y en consecuencia las bases gravables y el ISR. Igual que la anterior, esta opción lo que va a hacer es que va a aplicar las faltas o más bien los días no trabajados para el conteo de aguinaldo y de PTU, pero pues al final del día, si bien es cierto que los softwares nos ayudan a calcularlo, también me queda claro que ustedes tienen espíritu de auditor y siempre lo calculan en su hoja de Excel y mágicamente le pueden mover los días para obviamente respetar estas prestaciones con los trabajadores. Una última opción es directamente disminuir el neto que le voy a pagar al trabajador. El disminuir el neto que le voy a pagar al trabajador puede ir en dos directrices. Como bien dije, el acuerdo puede ser encaminado para pedirle al trabajador que me dé oportunidad mientras esto se nivela de recuperarle el sueldo que no le voy a pagar y en consecuencia ahí qué estaría pasando. Yo tendría que timbrar la nómina tal cual, sin reducciones, sin nada, la voy a timbrar, sería totalmente deducible para la empresa y posterior a eso lo único que haría es al momento de dispersar menos y contablemente ir haciendo un pasivo que yo voy a pagar con posterioridad. Hubo quienes llegaron al acuerdo con los trabajadores de decirles, es que de veras no te puedo pagar y los trabajadores aceptaron que les aplicaran un descuento directo a la nómina por contingencia, que obviamente va a reducir el flujo del pago de su salario y pues aquí prácticamente en el recibo habría que aplicar un descuento con la famosa clave SAT 004, que es otro por contingencia, y en ese momento pues impactar el flujo. Obviamente el aplicarlo solo a través de un descuento debemos de estar consciente que sigue la misma base gravable de ISR, en consecuencia sigo pagando las mismas retenciones y también la parte del IMSS se queda exactamente igual, es decir, solamente va a aplicar a los flujos de efectivo. Ahora, paréntesis y muy importante, si bien es cierto que los acuerdos hablaron de suspender labores no esenciales, también hay otros que sí continuaron el trabajo desde su casa, lo que en el argot se llama el home office. Si es que nuestros colaboradores siguen trabajando desde su casa o siguen yendo a la oficina, por supuesto que ahí no puedo aplicar esta reducción. Tengo que seguir pagando a los trabajadores y quizá la única opción o alternativa que tendría si es que el flujo de efectivo no me da es hacer el acuerdo que me permita pagarle con posterioridad su nómina, pero yo a esos trabajadores que si siguen trabajando, pues no les puedo dar la opción de decirles, oye, y te reduzco el sueldo, porque al final del día siguen trabajando. Me queda claro que aquí cada uno de los patrones hizo el acuerdo de acuerdo a o conforme a la vivencia que tenía. Entonces, pues también aquí va a depender mucho de lo que ustedes hayan acordado con sus trabajadores, pero serían las opciones que yo tendría para poder reducir la nómina. Aquí me gustaría hacer mención y paréntesis, no lo incluí como tal como una diapositiva, pero los clientes que me han preguntado, oye Yadira, ¿y qué pasa si yo decido aplicar la indemnización porque de veras ya no hay trabajo y no puedo pagarle más que la indemnización de un salario mínimo por no más de un mes, que es lo que dice el 429 de la Ley Federal del Trabajo? ¿Cómo lo timbro? Pues la verdad es que, déjenme les platico, que ni el mismo SAT sabe cómo tengo que timbrar esa indemnización,
porque esa indemnización no es una indemnización como la que viene en el 93 de la ley del ISR, que habla de una extensión de 90 días por cada año trabajado. No es esa indemnización, esta indemnización es por una contingencia sanitaria. Entonces, ni el mismo SAT sabe cómo tendría que timbrar ese salario mínimo, que lo que llevaría es en consecuencia a dar de baja a los trabajadores, tratando de obviamente que para la empresa siga siendo deducible, porque hubo empresas que me dijeron, oye, y si lo timbro con la clave 999 de otros pagos, pues recuerden que 999 ni es gravable ni es exento, simplemente es un dinero que se le da al trabajador quizá por un préstamo personal o por otros temas que no tengan que ver con la nómina. Entonces, la opción no sería timbrarlo con el 999, quizá la opción, aún y sin tener respuesta del SAT, pues sí sería timbrarlo con las claves de indemnización, que por ahí está de la clave 23 o 25, 24 de las claves del SAT, timbrar ese salario mínimo y obviamente lo que continuaría sería dar de baja al trabajador. Pero quedamos que las opciones que pudieran ser mucho más adecuadas para este tema, pues está el tema de la jornada reducida. Entonces, hablando de la jornada reducida, tengo dos opciones para aplicar esta jornada. Lo puedo hacer directamente a través del portal del ITSE con movimientos afiliatorios, indicando que yo voy a reducir la jornada y en consecuencia el salario base de cotización, o la segunda es que esto lo puedo hacer con un trámite directamente en la subdelegación del IMSS, donde me van a pedir la tarjeta de identificación patronal, la identificación oficial del patrón, me van a pedir los formatos AFIL 03 por cada trabajador que le voy a reducir la jornada, y un escrito libre donde exponga las razones por las cuales va a disminuir el salario diario integrado. Déjenme decirles que mi equipo se ha dado a la labor de hacer N número de llamadas y consultas por el chat al IMSS, porque ven que depende del que te conteste la respuesta, y todas han coincidido que yo lo podría hacer directamente en el ITSE y que no debería ser sujeto de una observación, dado que yo voy a tener el acuerdo firmado con el trabajador de la reducción de su jornada, que es lo que vimos 2 diapositivas antes. Si yo tengo esos acuerdos, yo sin ningún problema directo en el ITSE puedo reducir la jornada, y en el caso de una revisión con el IMSS, yo podría exponer los acuerdos y en ese momento el IMSS estaría de acuerdo en esta reducción de jornada. Es decir, no tendría que hacer el trámite directamente en ventanilla. Hasta aquí digamos que son las opciones que tenemos con el tema de la nómina, pero me gustaría hacer mención de las opciones que nos han dado diferentes instituciones para obviamente apoyar a los empresarios. Si bien es cierto que ninguna ha sido un apoyo real, pues sí puede, bueno, real en el sentido de que nos condonen los impuestos, salvo por ahí Veracruz, vamos a ver algo en el tema del impuesto sobre nómina, pero todas las demás instituciones lo que nos han dado han sido opciones de pago. En este sentido, bueno, pues en la parte del IMSS, les recuerdo que por ahí se publicó por ahí de marzo, abril, salió un, este, un, un comunicado del Consejo Técnico donde decía que el IMSS iba a permitir que yo difiriera mis pagos en parcialidades siempre y cuando pagara el 100% de las cuotas obreras y el 20% de las cuotas patronales. Es decir, lo que me va a permitir diferir va a ser el 80% de las cuotas patronales, de acuerdo a los siguientes, obviamente bajo ese diferimiento va a tener intereses de acuerdo a las mensualidades que yo quiera diferir, hasta 12 meses, hasta 24, hasta 48 meses, el 80% de las cuotas patronales a partir de las cuotas del mes de marzo. ¿Cómo funcionaría este diferimiento? Bueno, dice que
tengo que enviar un correo a lo que es convenios@orienta.ins.gov.mx, donde debo de incluir la tarjeta de identificación patronal, la identificación del patrón, tengo que poner el acta constitutiva, el poder notarial y un escrito donde solicite la autorización para el pago en parcialidades. Lo recibe el IMSS y en 5 días me va a contestar si es que puedo o no aplicar este tema del deferimiento. Muy importante, no lo dice de manera expresa, pero así lo aplica. Tendría que estar al corriente de todos mis pagos anteriores para poder aplicar estos pagos en parcialidades. En el caso del Infonavit, ¿qué fue lo que hizo el Infonavit? Bueno, pues el Infonavit también aplicó medidas de protección para el empleador y lo que comento es que podría diferir los pagos del Infonavit de marzo y abril y mayo y junio hasta septiembre de acuerdo al número de trabajadores que yo tenga, pero solo de aquellos trabajadores que no tengan crédito Infonavit. Es decir, si yo en mi plantilla de trabajadores o de colaboradores tengo 5 que tienen crédito Infonavit, sobre estos 5 no podría aplicar este acuerdo, pero sobre el resto sí podría aplicar el acuerdo. Si tengo menos de 250 trabajadores, marzo y abril y mayo y junio, yo puedo pagarlos hasta septiembre. Si tengo más de 250 trabajadores, solo marzo y abril me va a permitir que lo pague en el mes de julio. Lo que dice este acuerdo es que una vez que llegue ese periodo de pago, yo puedo obviamente solicitar el diferimiento de hasta 12 parcialidades sin exhibición de garantía. Pero si yo no solicito esas parcialidades, lo único que va a pasar es que cuando llegue menos de 250 trabajadores septiembre, tendré que pagar esos 2 bimestres con una tasa de recargo del 0.01% y sin problema lo voy a pagar. Pero si no lo pago en septiembre, que es cuando lo tengo que pagar, seguramente lo pago con posterioridad, entonces aplicarán actualizaciones y recargos a esos bimestres que no se hayan pagado. Esto es por parte del patrón, fue lo único que yo puse por los tiempos que tenemos, pero si ustedes entran al portal del Infonavit, también hay apoyos para los trabajadores, donde puede ser porque se quedaron sin trabajo, les dan hasta 6 meses para dejar de pagar las amortizaciones o incluso les hacen una reducción a su pago de amortizaciones o dependiendo del crédito que tengan, pero ese trámite lo hace directamente el trabajador, no lo puede hacer la empresa. Yo los invito a que consulten la página del Infonavit, hay varias opciones que pueden tener los trabajadores como patrones. Estas son las opciones que tenemos. Lo que tendría yo que hacer en solicitudes y fechas para aplicar a este tema del Infonavit es que hasta el 30 de junio del 2020, que obviamente se recomendaba que fuera antes del 18 de mayo, yo mando una solicitud al Infonavit para pedir el pago diferido, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Pues estar registrado en el portal empresarial del Infonavit, prestar una solicitud, eh, presentar una solicitud para el nuevo registro patronal que se tramita aquí en el portal empresarial, no haber omitido la totalidad de las obligaciones durante el ejercicio 2019 y realizar el pago puntual de las aportaciones de acuerdo a los créditos de vivienda. Es decir, vuelvo a insistir, las amortizaciones no entran en este diferimiento. Por parte del Fonacot, para aquellos que tienen crédito Fonacot, pues implementaron el plan Alivio Fonacot, donde aquí hace mención a las empresas que obviamente si hubo reducción del salario de los trabajadores, yo puedo reducir el descuento de Fonacot de estos trabajadores por los pagos de abril y mayo y obviamente solo reportar el pago reducido por obviamente la reducción de
salario. Y esto obviamente no va a afectar en nada el historial crediticio en Fonacot ni en el buró de crédito. Aquí recuerden que descuentos de Fonacot pueden ser solo hasta el 20% del salario. Entonces, si yo reduzco el salario, tendría que reducir hasta ese 20%. Y en el caso de los trabajadores que no puedan cumplir con los pagos completos durante abril y mayo, este saldo será transferido al final del plazo del crédito sin que haya cargo extra y sin que afecte su historial crediticio. Esto directamente se hace, aquí me faltó comentarles, en el caso del pago diferido del IMSS y del Infonavit, hay una nueva versión de SUA que se publicó hace aproximadamente una semana, que tienen que descargarlo para que el SUA pueda aplicar este diferimiento. En el caso del Fonacot va a ser directamente en los layouts que yo mando para el pago del Fonacot, ahí lo puedo aplicar sin mayor problema. Y bueno, llegamos al tema de qué hizo Veracruz para poder aplicar a los empresarios. Pues aquí, por ahí del 13 de abril, les puse las ligas de un videíto que hizo el gobernador de un acuerdo de reactivación económica, y en este caso las medidas que tomó Veracruz fue hacer créditos a microempresas de hasta 10,000 pesos durante el mes de abril. Ahí hace mención que estos 10,000 pesos van a tasa cero, que tienen un periodo de gracia de 4 meses, es decir, hasta el cuarto mes empiezan a pagar y van a ser 24 pagos, ¿no? Dice dónde deben de solicitarlo. Me queda claro que muchos empresarios dirían 10,000 pesos, bueno, ni para pagar un cuarto de mi nómina, pero pues al final del día es lo que ofrecieron en este caso el gobierno. Acá en la Ciudad de México ofrecieron créditos de hasta 25,000 con una aceptación solamente de una tercera parte, porque obviamente no alcanzaba para nada. Adicional, el gobierno, que este sí puede ser interesante, hizo un diferimiento en el pago del impuesto sobre nómina de marzo y abril para las empresas que tuvieran no más de 50 trabajadores, para pagar entre julio y diciembre del 2020. Creo que así este apoyo sí pudiera ayudar un poco, sobre todo en los flujos, pero pues tampoco es una ayuda suficiente porque solo se dio a aquellas empresas que no tuvieran más de 50 trabajadores. Obviamente también habló de hacer una suspensión en las revisiones de finanzas y de salud y de trabajo y previsión social, lo cual desde luego puede dar un alivio en que en este momento no haya revisiones por parte del gobierno. Hasta aquí me falta solamente el tema de reapertura. Creo que vamos a muy buen tiempo. Me quedan 15 minutos. Les permitiría me dejen terminar este tema y le pediría ayuda a Tere si después de estos temas me ayuda a saber si hay preguntas que pudiéramos contestar. Sé que es mucha la información, pero es poco el tiempo que tenemos. Entonces, pues obviamente trataremos de aprovecharlo lo mejor que se pueda. Para el tema de la reapertura, déjenme les platico que se publicaron 2 acuerdos en el Diario Oficial de la Federación. Uno se publicó el 14 de mayo y otro el 15 de mayo debido a modificaciones que se hizo al primero. Este acuerdo es el que establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo de la epidemia relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias para una reapertura segura. Este acuerdo tiene 5 artículos. Esos artículos obviamente hablan, el primer artículo habla que el objetivo es tener una estrategia para reaperturar todos estos temas, tanto educativos como económicos y sociales en el país. El artículo número 2 habla de que esta reapertura va a ser por etapas. La primera etapa inició el 18 de mayo con la reapertura de municipios de la Esperanza, que así le denominó el gobierno, que son los municipios que actualmente no tienen contagio de COVID, ni ellos ni en su cercanía.
La etapa número 2 está ahorita corriendo del 18 al 31 de mayo y lo que pretenden en estas fechas es preparar para la reapertura con protocolos, capacitaciones y todo lo que tengan que hacer las empresas para poder reaperturar obviamente sus operaciones. Esta segunda etapa también contempla que la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte se consideran como actividades esenciales para que su reapertura pueda ser a partir del 1 de junio, porque estos tres rubros de la economía habían sido muy castigados al ser considerados como no esenciales. Entonces, lo que hizo la autoridad es decir, ya los vamos a considerar como esenciales siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que tienen una semana para cumplirlos y poder abrir a partir del 1 de junio. Y la etapa número 3 inicia el 1 de junio con un sistema de semáforo de reapertura por región, donde seguramente ya escucharon hablar de este semáforo que viene en el artículo 3, donde dice que cada semana dirán el lugar donde vivimos, en qué tipo de semáforo está, para ver qué actividad es la que puede reaperturar. Adicional, este artículo 3 hace mención que no solo va a bastar con el semáforo, sino que tengo que estar muy atento a lo que dice mi estado o mi localidad en relación a los puntos que yo tengo que cubrir para poder reaperturar. Aquí me gustaría hacer mención que esta etapa 2 habla de acciones que tenemos que seguir las empresas para poder reaperturar, que es la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, la capacitación del personal para la seguridad y el ambiente en el trabajo, la readecuación de espacios y procesos productivos, y los filtros de ingreso sanitario y higiene en el espacio laboral. Sobre esta etapa me gustaría hacerles mención que la elaboración de protocolos debe ser de manera general en las empresas. Este tipo de protocolos pues son los que van a contemplar si es que yo voy a rotar turnos, cuáles van a ser los horarios de entrada, qué protección van a tener mis trabajadores, si van a trabajar con cubrebocas, si van a necesitar caretas, cuáles son los protocolos que si yo voy a tomar la temperatura al momento que entren, si voy a llevar un récord, qué es lo que yo voy a implementar para asegurar el retorno seguro de los trabajadores. Hablando de la capacitación del personal, me gustaría sacar el comercial que el IMSS a través de la página CLIMS, que es Cursos en Línea IMSS, está dando cursos gratuitos en línea que sería muy recomendable que tomaran sus colaboradores, por lo menos los que tienen una jerarquía con personal a su cargo, para que obviamente supieran cómo tienen que actuar en estos momentos. Hay una serie de cursos, pero hay dos muy importantes, que es conoce todo sobre el COVID y cómo hacer un retorno seguro laboral. Entonces, esos dos cursos es muy recomendables que ustedes los tomen, inclusive emite constancias de capacitación que pudieran servir como evidencia para en esta etapa 2 decirle al gobierno que sí estoy capacitado. La readecuación de espacios, punto 3, readecuación de espacios y procesos productivos. Recuerden que aquí están pidiendo la sana distancia y están pidiendo que por lo menos entre lugar y lugar haya 1,5 metros de distancia en los colaboradores. Tendríamos que revisarlo. También cuáles son los filtros de ingreso, sanitización, higiene que voy a tener en las empresas. La verdad es que esta es mucha chamba como para decir que en 15 días estoy preparado, pero por eso vamos a tener también los semáforos para saber en qué momento es que yo me puedo reintegrar y tener el tiempo suficiente para establecerlo. Dentro de las preguntas que han surgido en esta etapa 2 es, oye Yadira, yo soy una actividad esencial que nunca he cerrado, ¿tengo que cumplir con esto? Pues por supuesto, porque las revisiones van a ser de manera general, solo que yo no tengo un tiempo de cumplirlas y tendré que irlas implementando. La segunda sería, oye Yadira, yo soy actividad esencial, pero mi trabajo fue home office, es decir, todos mis colaboradores se fueron a la casa, pero yo siempre estuve
trabajando. Eso quiere decir que tengo, aunque siempre estuve trabajando, tengo que cumplirlo. Sí. ¿En qué momento? Pues cuando planees regresar a tu oficina es cuando tendrías que tener todo esto, la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte como actividades esenciales que ellos pueden aperturar a partir del 1 de junio inclusive, aunque el semáforo donde ellos se localicen estén en rojo, siempre y cuando cumplan con varios de los puntos que ahí establece, que es los mismos que hemos revisado, y el artículo 5 es el que habla que se pueden reanudar actividades económicas y espacios públicos y demás hasta que ya todo esté en el semáforo verde. ¿Qué hay acerca de la reapertura en el estado de Veracruz? Pues déjenme decirles que hice una búsqueda exhaustiva y no encontré mucho más que el secretario de Salud en el estado, que es Roberto Ramos Alor, dio a conocer que hasta el 5 de junio van a definir si habrá regreso a la nueva normalidad en Veracruz y en consecuencia cuáles son las medidas que ustedes tomarían. En las publicaciones del 13 de mayo que ha hecho el gobierno federal habla que la reapertura de Veracruz está sin fecha, es decir, todavía no tienen fecha, pero aún y con todo y eso, déjenme les digo que en el documento que habla de los municipios de la Esperanza que ya pueden reaperturar, aquí aparecen estos municipios en Veracruz, lo cual dice que aunque hay municipios que no tienen fecha de reapertura, estos municipios de Veracruz pues ya están trabajando de manera normal, bueno, de la nueva normalidad, porque recuerden que tienen filtros sanitarios, etcétera, y demás. Eh, mm, y bueno, con esto, pues yo daría por terminada la presentación. Eh, Me gustaría que Tere me dijera qué es lo que procede. Sé que fue mucha información, yo les agradezco si es que fui algo carrereada. Me preocupaba no terminar la exposición. Sé que pueden surgir muchas dudas, pero bueno, estamos obviamente para servirles y con el compromiso de que si no podemos responderlas en esta sesión, pues tengamos oportunidad de responderlas por correo o quizás hacer un webinar solamente para responder preguntas. Ya me dirá Cori cuál es lo adecuado. Tere, ¿me ayudas, por favor? Contadora, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por su excelente ponencia. La verdad que esta información es bastante interesante para todos los que nos ven y por supuesto para todos nosotros. Por aquí tenemos una pregunta y bueno, esto ya lo dejaría a decisión de usted. Si quiere contestarla de una vez, está del lado derecho en el chat o si gusta que sigamos manejando la dinámica a través de nuestras redes sociales en el Facebook. Lo dejo a su consideración. Pues todavía tenemos unos minutos, ¿no? ¿Qué te parece si aprovechamos en contestar si hay algunas dudas? Por supuesto. Del lado derecho acá en el chat, por aquí viene una pregunta de Yadi. No sé si la alcance a distinguir. No, a ver, ayúdame, es que tengo muchas, entonces si me ayudas, pues. Mira, hay patrones que ante la situación tomaron decisiones de no pagar nada a los trabajadores y acordar que les respetaba su antigüedad y salario si en cuanto a esto pasara, ¿es correcto? Y hay patrones que quieren dar por terminadas las relaciones de trabajo en estos momentos, indemnizándolos conforme a la ley. ¿Esto se puede? Sí, por supuesto que si me indemnizan conforme a la ley, pues ellos están bajo la decisión que tome el trabajador. Aquí es muy importante. Si la empresa ya no está trabajando, no tiene trabajo, pues yo diría, por supuesto que a mí como trabajador me conviene que en este momento me indemnicen porque voy a tener el dinero. Insisto, siempre y cuando te indemnicen conforme a la ley, que entiendo que lo que tú me estás preguntando es el tema de que me van a dar los 3 meses más los 20 días por cada año trabajado en el caso de no reinstalación y mi prima de antigüedad. Creo que ahí la empresa no tendría ningún problema porque si ya no hay trabajo en este momento, pues ¿para qué quieres conservar
un trabajo donde no estás trabajando y no te van a pagar. Otro tema que se me olvidó comentarles que también están aplicando las empresas es el tema de aplicar vacaciones en este momento de la pandemia. Te mandan de vacaciones, te pagan obviamente las vacaciones y en cuanto esto se reactive, pues va a suceder. Y el otro comentario que hizo de que si se puede hacer la suspensión y te respeten la antigüedad, pues creo que más bien esto está siendo una necesidad real, porque si el patrón no tiene fuente de ingresos y no tiene con qué pagarte, pues él va a hacer lo posible por rescatarlo. Y yo le diría al trabajador, si el trabajador fuera y demandara, de todas formas en este momento, ¿qué va a ganar? Aquí lo mejor es dialogar y llegar a un acuerdo que sea factible para las dos partes, ¿no? No sé si eso contestó su pregunta. Por aquí veo otra pregunta. Tere, si me ayudas, dice, sería en el caso de la PTU, si es obligatoria que las empresas paguen y en su caso de las que empresas no pagaran la PTU, ¿qué es lo que estaría sucediendo? No alcanzo a ver la pregunta completa, creo que es esa, ¿no? Pregunta Jesús Martínez acerca de la PTU. Es correcto, este mes es el pago de la PTU y pues hay empresas que no tienen el flujo de efectivo para el pago de la PTU. Aquí la recomendación sería nuevamente que lleguen al acuerdo con el trabajador de que les dé un lapso más de pago. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo sí contempla sanciones por no pagarlas en tiempo. Adicional, recuerden que la Ley de Ingresos contempla una facilidad o un estímulo de poder reducir la PTU pagada en los pagos provisionales de los 8 meses restantes, que serían de mayo a diciembre. Por ahí sí, por ahí recuerdo el artículo de la Ley de Ingresos donde viene esa facilidad. Obviamente, si no la pago, no puedo aplicar esa facilidad. Y el trabajador, si no está de acuerdo en que en este momento no le pague, pues podría aplicarme la sanción de la Ley Federal del Trabajo, pero también creo que hay trabajadores muy conscientes en el sentido de que si obviamente no hay dinero, ¿cómo me vas a pagar? O sea, aunque quieras pagarme, no me vas a poder pagar. Entonces, creo que aquí es un momento crucial de tener acercamiento con los trabajadores y poder, por supuesto, llegar a acuerdos con ellos que me permitan pagarlo con posterioridad. Pero es lo más que podría hacer, llegar a un acuerdo. Eh, Mirna, muchas gracias. Yo también les mando un saludo. Mirna pregunta que si esto afecta la prima de riesgo de trabajo. No, no afectaría nada la prima de, bueno, quiero entender que estás hablando que qué pasa si un trabajador llega con una incapacidad por COVID. Las enfermedades por COVID están ahorita clasificadas como enfermedad general y no procederían en riesgo de trabajo, salvo que, y obviamente aquí es una línea muy delgadita porque también ya lo estuvimos consultando con el IMSS, salvo que hubiera sido adquirido por causas del trabajo, donde puede ser muy evidente este tema de incapacidades por riesgo de trabajo, o más bien incapacidades de COVID que sean consideradas riesgos de trabajo, las enfermeras, los hospitales, porque obviamente es un riesgo de trabajo, pero si hablamos de que es una fábrica y que el trabajador se enfermó y que adquirió COVID, pues en este momento, dado el contagio de esta enfermedad, no pudiera ser atribuible a que la adquirió en el trabajo, porque pudo haber sido en el traslado, es decir, no hay evidencias de decir que ahí se contagió y en consecuencia el IMSS no podría definirla como un riesgo de trabajo para que afectara a mi prima de riesgo de trabajo. Bueno, pues no sé, Tere, si haya más preguntas. Creo que empezamos por ahí de las 10:20 y son las 11:30. Yo les agradezco de verdad a todos. Si hay otra pregunta y tenemos tiempo, la podemos contestar, y si no, pues en la dinámica que pensamos, que te la manden y pues ya la contestamos por correo. Mira, todavía estamos en tiempo.
tenemos algunas preguntas en el chat. Si te parece bien, podemos tomar las que se encuentran en el chat y las que posteriormente nos manden las podemos contestar a través de nuestro Facebook. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Excelente. Por aquí tenemos a Giovanni que pregunta, si la empresa paga menos del salario mínimo, ¿esto se podría hacer? No, en realidad aquí el IMSS no te deja que tengas trabajadores con menos del salario mínimo. Entonces no te pueden pagar menos del salario mínimo y menos en el IMSS. Entiendo que por jornada reducida, pero ni por jornada reducida. O sea, es un hecho. El IMSS no te deja que estés dado de alta por menos del salario mínimo. O sea, en el IMSS vas a estar quizá con el mínimo y puede ser, y dudo que, bueno, no dudo, sí puede estar pasando, que en el flujo de efectivo te estén pagando menos del mínimo, pero en el IMSS no menos del mínimo. No alcanzo a ver todas las preguntas, entonces si me ayudan a leerlas, porque va muy rápido el chat y no estuve leyendo el chat, entonces no sé. Correcto, por acá estamos buscando más preguntas. Dame un minutito. Sí, gracias. Tenemos a... Ya contestamos. Aquí tenemos a Nayeli Ramírez. Con la implementación de jornada reducida y la generación de la modificación del SDI ante el IMSS, esta modificación deberá integrar al factor de cálculo de SDI los factores de antigüedad y las variables del bimestre anterior inmediato, o la modificación del SDI por reducción de jornada no integra las variables y factor fijo. Muchas gracias. Esa pregunta está muy interesante, te agradezco. Me faltó mencionarla hablando de jornada reducida. La jornada reducida solo va a aplicar a la parte fija del salario diario integrado. Es decir, si mi base de cotización solo es fija, sin problema se va a ver impactada la jornada reducida. Pero si yo tengo salarios mixtos, en este caso, la jornada reducida solo va a aplicar a la parte fija y la parte variable se queda íntegra. Es decir, yo tendría que tener cuidado al momento de aplicar la modificación salarial para impactar solo en la parte fija y la variable dejarla como estuvo en el bimestre anterior. En el caso de que mi salario base sea variable, yo no puedo aplicar jornada reducida en el variable porque el variable viene del bimestre anterior. En realidad, sí, ¿cuándo se vería impactado? En el siguiente bimestre, porque en consecuencia yo ya no estoy ganando lo mismo. Entonces, si no estoy ganando lo mismo, al ser una base variable, hasta el siguiente bimestre se vería impactado el salario base de cotización o el salario diario integrado. Espero con eso haberle contestado a Nayeli. Correcto, esperemos que sí. Por aquí tenemos también la pregunta de Marco Antonio Cancino. El acuerdo que señala la reapertura menciona las condiciones en las cuales se tienen que reaperturar las empresas. En este sentido, ¿existe algún lineamiento donde se especifique? Por ejemplo, en la parte que dice capacitar al personal en seguridad ambiental. Gracias. Sí, fíjate que hay lineamientos que publicó la Secretaría de Salud. La verdad es que hay una serie de documentos, aquí se aplica la palabra inconmensurables a la lectura para las reaperturas. Yo los invito a que busquen el sitio oficial de COVID y en la parte inferior de ese sitio están publicados todos los documentos porque publicó lineamientos de apertura la Secretaría de Salud, publicó lineamientos de reactivación segura la Secretaría del Trabajo, el IMSS, así sucesivamente, inclusive por ahí, no me quise meter más a detalle, pero pudiéramos quizá programar un curso que toque más a detalle, pero hay un cuestionario que tienen que contestar en el IMSS las pequeñas, las medianas y las grandes empresas para asegurar que los protocolos y las capacitaciones son las adecuadas y te den una constancia para poder reaperturar. Entonces sí hay mucha información
creo que ese sitio del COVID es el que concentra la mayor parte de la información, pero también, si Cori me lo permite, pues yo le puedo mandar un WeTransfer porque son muchos documentos, porque inclusive vienen protocolos de apertura de acuerdo al giro que estemos hablando, ¿no? Cines, teatros, áreas abiertas, etcétera. Entonces, con mucho gusto, si gustan, les puedo compartir toda la información o, insisto, la pueden buscar en esta página de COVID-19 oficial. Listo, Tere. Perfecto, Yadira. Si te parece bien, vamos a leer una última pregunta, siendo muy respetuosos en cuanto a tu tiempo, y las demás preguntas las podemos realizar en cuanto a la dinámica que habíamos acordado a través de nuestras redes sociales o otras nuevas dinámicas que próximamente les estaremos haciendo llegar. Ok, la pregunta dice, si aplico jornada reducida, ¿puedo realizar la modificación salarial de manera extemporánea? No, tienen los 5 días que te permite el IMSS. Bueno, o sea, por supuesto que la puedes realizar, pero pudieras estar sujeta a que el IMSS pudiera hacer una revisión, lo que todos sabemos, o sea, técnicamente lo puedes hacer. Yo ahorita puedo aplicar una modificación salarial de semanas atrás, pero lo que dice el IMSS es que solo tengo 5 días para hacer las modificaciones. Entonces, lo ideal es que lo hagas con 5 días. Si ahorita lo vas a hacer, pues solo podrías aplicar 5 días atrás la jornada reducida. Y en base a eso al acuerdo que firmes, porque el acuerdo no lo vas a firmar en un mes cerrado, ¿no? Sino a partir de que se presente la situación en la empresa. Espero haberle contestado con eso, Tere. Perfecto, contadora. Pues bueno, vamos a dar por concluido en este momento las preguntas. Sin embargo, todas las preguntas que nos han hecho, no se preocupen, todas las vamos a contestar. Les encargamos que estén pendientes de nuestro Facebook, que nos sigan y ahí podrán encontrar las respuestas a estas preguntas que nos acaban de realizar. Nuevamente quiero darles las gracias por toda su participación. Contadora, muchísimas gracias por todas estas preguntas que nos acaba de resolver. Y pues bueno, de todas maneras, nosotros nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana, 15 minutos antes les pedimos para que podamos estar a las 11, perdón, que podamos estar presentes. Y pues bueno, cualquier información, estamos en contacto. Mañana estaremos con el licenciado Luis Casarín. Y pues bueno, cancelación de sellos para el día de mañana. Muchísimas gracias, contadora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que no sea la última vez que nos vemos por aquí. Claro que no. Gracias. Gracias. Hasta luego.